La diferencia, más bien el desequilibrio horizontal se da cuando hay una diferencia entre mis ingresos propios per cápita, pues ya meto el elemento población, y mis necesidades de gasto per cápita. Ese es desequilibrio horizontal. ¿Y qué hace el gobierno? Bueno, pues hay varias formas en que podemos distribuir, y esto es bien lógico, que dijimos que el derecho es lógica, ¿sí? Puedo distribuir todo lo que tengo a todos parejo. Pues imaginen que cada uno de ustedes es representante de una entidad federativa. Pero eso no es justo, ¿estás de acuerdo? Si a todos les doy parejo, pues como que dices, un estado tan grande como Chihuahua merece tener lo mismo que un estado tan pequeño, no sé, como Colima. Hay desde ahí mucha disparidad. No somos iguales. Entre entidades federativas hay una diversidad, gracias a Dios. Excelente. Y el otro criterio, transferir cantidades diferenciadas de acuerdo a ciertos criterios, que eran los que estábamos viendo el día de ayer. ¿Sí? Entonces, si ya me van cubriendo ciertos requisitos, vamos a ver cuáles son los criterios. Dijimos primero criterios resarcitorios, ¿no es cierto? ¿Sí? Estos que toman en consideración los niveles de recaudación. Por lo tanto, favorecen a los estados que tienen mayores elementos. Se me ocurre en Nuevo León, ¿les gusta? Yo creo que este es el primero que recibe bastante. Desde este punto de vista, este criterio favorece a los más ricos. Para entonces compensar la situación, vienen los criterios compensatorios. Y de compensatorio, ¿qué voy a tomar en cuenta? ¿Quién es más miserable? Así tal cual. ¿Quién está más rezagado? Este criterio compensatorio, por eso se llama así. A los más amolados, aquí les voy a dar más. ¿Sí? Por un lado ya favorecía a los ricos, ahora por el otro lado compenso y favorezco a los más pobres. ¿Sí? A los más miserables. ¿En resarcitorio? ¿En qué consistía? En favorecer a los que tengan mejores niveles de recaudación. Toma en cuenta los niveles de recaudación. Después tengo criterios distributivos que toman en cuenta, ¿se acuerdan que les comenté el caso? El número de habitantes por entidad. Entonces van a tener mayor cantidad aquellos que tengan mayor cantidad de personas, mayor cantidad de habitantes. Entonces, ¿cómo va a quedar en un estado como Baja California? Con poco dinero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque casi no tiene población. Pero ¿cómo va a quedar, no sé, díganme uno muy poblado? Puebla, por ejemplo, es el cuarto. Estado de México. Entonces ahí tenemos criterios demográficos. Están los criterios históricos y estos están dados a todo lo largo y ancho de la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Y saben por qué? Porque siempre se puso como tope lo que se les dio a las entidades en 2007. Eso estaba garantizado. Jamás podrán recibir menos que en 2007. Sin embargo, ¿esto a quién favorece? A los que en ese año recibieron más. Entonces, vean cómo es difícil, ¿no? Porque cualquiera podríamos decir, es que eso no es justo. Estoy de acuerdo, no es justo. Pero no se me ocurre a mí, en estos momentos, otra manera de hacerlo. Ese es un área de oportunidad. Ese es un punto para tesis de maestría. Ustedes como contadores tienen más esos elementos. ¿Qué otras formas podemos tener para repartir los recursos? No lo sé. Ustedes yo creo que pueden tener mayores elementos. Entonces tenemos criterios resarcitorios, compensatorios, distributivos e históricos. Y nos falta el último. El último es que es de criterios de incentivos o avances programáticos. Avances programáticos. ¿Y qué toma en consideración esto? ¿Se acuerdan que estamos construyendo en estos momentos el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, y nos están pidiendo colaboración, nos están pidiendo opinión. No se quejen después que, ¡ay! Nada, nos están pidiendo opinión. Peña Nieto lanzó la convocatoria. Señores, voy a hacer el México que ustedes quieren. Opinen. ¿Quién ha opinado? Ese es el problema. Contadores de poca fe. No podemos seguir con esta idiosincrasia. ¿Cómo voy a saber qué es lo que va a suceder si ni siquiera lo hago? Alguien que no cree en los milagros jamás veré uno. Así de simple. Se autodescartan. Pero hay necesidad de los milagros. Es que esto no es un milagro.
claro, eso es una situación posible. Dicen por ahí alguna canción, make it happen, haz que las cosas sucedan. Tú eres la causa. Si tú no las inicias, nadie las va a iniciar. Si yo estoy esperando a que los demás empiecen a hacer algo, nunca va a pasar nada. Eso deben estar muy conscientes. No voy a entrar en conflictos. Instituciones que han hecho propuestas y realmente no han... Ya vimos que nosotros también podemos enviar iniciativas de ley. ¿Cuándo lo hemos hecho? La idea es hacerlo. Hacerlo. Si estamos con esta idiosincrasia, ahora sí que de conformismo, seguiremos igual. Lo más fácil es no hacer nada, seguir en las mismas condiciones. Yo por eso es lo que les digo. ¿Sí? ¿Qué pasa con este criterio? Nosotros el colegio, el propio colegio de nosotros. ¿Colegio de Contadores Públicos? ¿De dónde? De México. Cuando vamos a cursos y platicamos y se le ha dicho y hemos... ¿A las autoridades? Y nunca, inclusive por los efectos de dictamen y todo, nunca van y presentan sus proyectos. Al revés, aceptan lo que dice DAP. Entonces, a nosotros... Ojo, tan sí les hacen caso que siempre están las prórrogas y se las dan. Entonces ha cambiado también. 2, 3 años por ejemplo. Existen los cambios. ¿Por qué? Porque lo que se está atacando ahorita con estos cambios es sus vicios. Porque siempre ya están acostumbrados, no te apures, la problemática es esa. Ahorita como todo el mundo se le quiere meter en cintura, pues están saltando. Eso es lógico. ¿Sí? Yo les digo esto, y no entraré más en conflicto, porque es la realidad. Difícilmente las personas les dicen las cosas en su cara, en sus narices. Es difícil que lo acepten. Pues yo sí se los digo. Si por eso soy mal vista, no me interesa. La verdad es una, y hay que decírselas en sus caras. Sí se pueden hacer cambios, pero si están, no, pues ¿para qué? Si no lo intentan, jamás podrán ver resultados. Es más, hay un libro que se llama La Suprema Corte de Justicia ante una ley injusta. Y después de leerlo, ¿saben cuál es la decisión? Que hay que seguir luchando, hay que seguir impugnando, porque de otra manera no va a suceder nada. El caso lo tuvimos aquí. ¿Se acuerdan ustedes del caso del anatocismo? Pues que para ir a un caso real. En el caso del anatocismo, mucha gente perdió sus casas. ¿Por qué? Porque el anatocismo consiste en permitir que se cobren intereses sobre intereses. A los ingenuos que cayeron en el juego de las inmobiliarias de comprar sus casas, cuando firmaron las escrituras se les estaba diciendo, oye, ¿ya te fijaste? Al ingenuo le habían dicho, si tú compras tu casa con lo que estás pagando ahorita de renta, es más, con la mitad de lo que estás pagando de renta, vas a tener el patrimonio de tus hijos. Cuando escucha esto ese ingenuo, sus ojos salen de sus órbitas y ya no vio nada más. Cuando fueron a firmar el contrato de hipoteca para que comprara su casa, a ese ingenuo nunca le explicaron que pagando lo que estaba pagando, ni siquiera estaba pagando los intereses, y su deuda, en lugar de estar bajando, aunque él cumpliese religiosamente, estaba subiendo. Cuando firma la hipoteca, jamás se fijó que ahí había un tope. Él seguía ilusionado con el patrimonio de sus hijos. Un día llegó en que se llegó al tope. Entonces fue cuando la banca dijo, callitos con mi lana o callitos con mi casa. ¿Sabes qué onda? De patitas en la calle. El asunto llegó a la corte. Entonces no les estoy platicando nada nuevo, sino algo que pasa. Hay un principio general del derecho y dice, pacta sunt servanda, para que nadie me entienda y nadie pregunta. ¿Qué es pacta sunt servanda? Los contratos se deben de cumplir. ¿Sí? El asunto llega a la corte y entonces dice, pues es que no me dice el banco, no me pagó, es que yo tengo derecho a la casa. Pacta sunt servanda. Pero el derecho es un todo. Sí, es cierto. Los contratos se deben de cumplir. Debo hacer honor a mi palabra, y no solo a mi palabra, sino a lo que firmé. Pero también existe la otra. Los contratos se deben de cumplir si las circunstancias que rodean la situación son las mismas. Cuando sucedió esto de que se fueron, ahora sí que hubo la devaluación, etcétera, ¿las circunstancias eran las mismas? Y la corte tuvo que decidir.
y decidió votar por una ley injusta, que fue lo que pasó. ¿Qué dijo la Corte? Es cierto, los contratos se deben de cumplir. La Corte votó por los ricos. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué tuvimos que decir los demás? Pues aceptarlo, porque la Corte lo dijo, habiendo la otra salida. Sí, los contratos se deben de cumplir si las circunstancias siguen bajo las mismas condiciones. Si esas condiciones se modifican, los contratos se deben de modificar en la medida en que se modificaron las circunstancias. Y eso ya no hizo la Corte. ¿Sí? Entonces, lo mismo, si no nos inconformamos, no vamos a poder ver resultados. Ya quedó ahí el antecedente. Pero si vuelve a haber otra ley injusta, pues hay que informarla. Y no por el hecho de que ustedes digan, no, es que ustedes abogados quieren tener asuntos, ¿no? Sino porque es la forma establecida por cómo estamos organizados como Estado, territorio, población y gobierno.